Buenas a todos, soy Juanma Vicente, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el último vídeo hablamos en qué consisten de forma general las prácticas externas. Hablamos de su utilidad para conseguir esa primera experiencia laboral, qué requisitos tienen, explicamos las diferencias entre prácticas curriculares y extracurriculares y por último hablamos de dónde podíamos encontrar estas prácticas. Si no habéis visto este vídeo, os lo dejo por aquí arriba. Hoy vamos a hablar de forma un poco más específica de estas prácticas externas. Vamos a ampliar un poco la información orientándola más hacia ingeniería informática. Aunque algunos puntos de los que vamos a tratar también servirán para otras carreras, especialmente aquellas que sean afines como ingeniería de telecomunicaciones o matemáticas, por poner dos ejemplos. Hoy vamos a hablar de en qué lugares podemos hacer las prácticas externas. Vamos a ver las ventajas y desventajas de hacerlas en una empresa grande, que generalmente son consultoras o bancos, en una empresa pequeña o en una startup y por último en un departamento de universidad. Vistas estas diferencias, estas ventajas e inconvenientes de cada una, os voy a dar una serie de consejos a la hora de elegir las prácticas externas. Y por último vamos a hablar de salarios. Comenzamos entonces con las ventajas de hacer las prácticas en una empresa grande. Estas empresas cuentan con una gran cantidad de proyectos, generalmente en diferentes áreas. Por lo tanto, va a resultar más sencillo probar y ganar esa experiencia inicial en diferentes puestos, en diferentes áreas. Por ejemplo, en una misma empresa podemos probar un puesto de consultoría pura o un puesto más de tecnología. Y todo esto sin pasar por varias empresas, lo que nos puede permitir ahorrarnos procesos de selección. Esto lo podemos hacer simplemente hablando con recursos humanos cuando esté acabando nuestro contrato de prácticas para pedir que si es posible que nos renueven y nos cambien de departamento. Otra ventaja es que según el valor de marca que tenga la empresa, puede ser positivo tenerla en nuestro currículum. Por ejemplo, si has estado de prácticas en empresas como Google o como Amazon, ya vas a tener un sello de calidad, porque en esas empresas no entra cualquiera, entonces te va a resultar más fácil entrar a nuevos puestos de trabajo. En estas empresas es habitual tener que colaborar con equipos a nivel internacional, sean de la propia empresa, sean de partners o sean del cliente. Esto nos permite aprender de qué forma se consigue trabajar, de qué forma se consigue coordinar a equipos que no están en una misma sede, además de ser una buena oportunidad para medir nuestro nivel de inglés. Esto también puede darse en startups y en empresas más pequeñas, pero sucede con menos frecuencia. Al tratarse de una empresa grande, también es normal que tengas que estar en contacto con mucha gente. Esto te permitirá construir rápidamente una amplia red de contactos que te puede resultar de utilidad a lo largo de tu carrera profesional. Además, la remuneración de las prácticas en empresas grandes suele ser mayor que en pequeñas empresas o en departamentos de universidad. Vamos ahora con las desventajas de hacer las prácticas en una empresa grande. Al tener que coordinar a más gente suele haber ineficiencia debido a problemas de comunicación o burocráticos. Estos problemas pueden llevar al bloqueo de algunos proyectos o incluso a que no lleguen a arrancar y como consecuencia que no se pueda aprovechar al máximo la estancia de prácticas. Además, bien sea por estos bloqueos o por tratarse de proyectos grandes, es posible que no llegues a ver el impacto de tu trabajo en el proyecto. Y esto es algo que puede desmotivar porque realmente no ves que tu trabajo esté sirviendo para algo, no vas a llegar a verlo. Al igual que el valor de marca de una empresa te puede resultar útil para facilitarte la entrada a otros trabajos, esta imagen también te puede perjudicar. Esto es así porque para algunas empresas en determinados puestos realmente no se realizan las labores que se tienen que realizar o precisamente por la ineficiencia que he comentado hace un momento, no se llega a trabajar todo lo que se debería. Entonces, por ejemplo, si dices que tienes 2 años de experiencia en un determinado puesto, a lo mejor de esos 2 años realmente has estado trabajando 1, el resto lo has perdido en problemas burocráticos o en proyectos que no han llegado a arrancar. Y esto puede hacer que los procesos de selección en otras empresas sean un poquito más duros para que puedan comprobar que realmente tienes el nivel que dices tener. Esto también se debe a que estas empresas grandes tienen un mayor riesgo de ser empresas cárnicas o empresas llenas de vendehumos. Esto obviamente perjudica las condiciones de trabajo y acaba impactando en la forma de trabajar de una persona y en lo que esta persona ha podido aprender durante una estancia de prácticas. Pero ya hablaremos más de cárnicas y de vendehumos en un vídeo que tengo pensado hacer próximamente. Continuamos con las ventajas de trabajar en una empresa pequeña. Si hacemos nuestras prácticas en una empresa pequeña vamos a tener una mayor responsabilidad. Nuestro trabajo va a tener un mayor impacto en el producto final y esto nos va a permitir crecer como profesionales mucho más rápido. Estarás haciendo trabajo útil, es raro que vayas a estar de brazos cruzados en ningún momento. Esto es así porque las empresas pequeñas no pueden permitirse malgastar tanto dinero como algunas empresas grandes, entonces necesitan trabajar de forma eficiente. Es por ello que también tienen una mayor productividad. No tienen garantizada su supervivencia a corto plazo, por lo que necesitan tener la capacidad de actuar rápido y la ausencia de burocracia se lo permite. Además, precisamente por esto, es más probable que trabajes en un entorno con metodología ágil real y no solo metodología ágil sobre
el papel. Esto lo digo porque hay muchas empresas que, a fin de darle un poco más de valor a sus proyectos, te venden que utilizan metodología Agile y cosas así. Y ese tipo de términos que suenan muy bien, pero luego en realidad ves el proyecto y nadie está aplicando bien la metodología Agile. Pero esto ya empieza a salirse un poco de la temática del vídeo, simplemente creo que era necesario aclararlo. En una empresa pequeña también vas a tener una mayor facilidad para aprender un stack tecnológico más completo. Podrás ver el ciclo de vida de un proyecto al completo. Podrás ver cómo se plantea la arquitectura, la metodología de desarrollo, cómo se introducen cambios en el planteamiento y de qué forma influye esto en el consumo del producto. Por ejemplo, podrás ver el feedback que dan los usuarios ante el producto que se ha desarrollado, supongamos que es un producto de software, y ver cómo ese feedback influye en los futuros cambios a realizar sobre este producto. Además, la principal ventaja de estas empresas es que tienen una mayor cohesión de equipo. Es decir, no vas a trabajar únicamente con desarrolladores, sino que es altamente probable que tengas que trabajar con gente de otras áreas, como puede ser ventas. Y esto te permite también ver el producto desde todas las perspectivas posibles, no solo desde la de un desarrollador. Empezamos ahora con las desventajas. La primera de ellas es que, según el tamaño de la empresa o su antigüedad, pueden no tener garantizada su supervivencia a corto plazo. Es decir, hay más riesgo de que esta empresa quiebre durante nuestra estancia de prácticas. Y en ese caso, habrá que hablar con la universidad para ver de qué forma se puede solucionar, porque si dejamos unas prácticas a la mitad, es raro que nos las den por aprobadas en caso de ser curriculares. Pero no conozco a nadie a quien le haya pasado, así que si os vieseis en ese caso tendréis que hablar bien con vuestra universidad. También está la posibilidad de que, aunque la empresa no llegue a cerrar, empiece a haber impagos, y eso sí que os puede afectar. Y ahí ya dependerá de vuestra universidad si quiere mediar, si os ofrece romper el contrato o si os dice que os busquéis vosotros la vida. Además, por lo general, la remuneración es algo más baja que las empresas grandes, aunque sigue siendo superior, normalmente, a los departamentos de universidad. Y precisamente vamos a comenzar a hablar de las ventajas de estos. La principal ventaja es que te permiten profundizar más en el contenido de la carrera, y según el proyecto al que te asignen, te servirá también como introducción al trabajo de investigación, porque te va a resultar más fácil tener una primera experiencia de investigación dentro de la universidad que en empresa, dado que en empresa este tipo de puestos están limitados y normalmente se los dan a gente que ya tienen doctorados, gente que tienen experiencia y que van a aprovechar bien los recursos económicos de la empresa, aunque no todas lo hagan así, pero es algo bastante usual. Además, también la investigación en empresa va ligada al negocio de la empresa, van a investigar cosas que les permitan mejorar sus productos. En universidad suele haber un poco más de libertad. Además, también estas prácticas son más fáciles de compaginar con los estudios. En primer lugar, porque lo usual es que estés trabajando en el mismo sitio en el que estudias, y lo segundo porque tu jefe va a ser profesor, entonces es más probable que sea un poco más flexible en épocas de exámenes o de entrega de trabajos. Otra ventaja muy buena de hacer las prácticas en un departamento de la universidad es que la adaptación es muy fácil, porque al final sigues estando en el entorno académico. Y precisamente por este punto comenzamos con las desventajas. Al seguir en el entorno universitario no aprendes bien realmente cómo se trabaja en una empresa. Esto afecta tanto a la metodología de trabajo como al stack tecnológico, que en empresa suele ser un poquito más amplio. Además, la remuneración es más baja y es la única de las opciones que requiere que continúes estudiando si pretendes avanzar por esta vía en tu carrera profesional. Vistas las ventajas y desventajas, voy a daros mis recomendaciones a la hora de elegir unas prácticas externas. Las prácticas os van a quitar horas de estudio, así que lo mejor es que si todavía os quedan asignaturas, es decir, tenéis todavía un semestre normal de 4 o 5 asignaturas, os cojáis prácticas de 20 o 25 horas como mucho. A lo mejor vuestra universidad ni siquiera os deja coger de más de 25, pero en caso de que os deje, no os recomiendo que cojáis más, porque vais a tener un nivel de estrés muy alto y vais a ser más ineficientes a la hora de estudiar, y eso puede repercutir en vuestro expediente, puede que empecéis a suspender. Si os veis preparados, os recomiendo que empecéis las prácticas en cuanto os lo permitan. Es decir, supongamos que os piden un mínimo de 50% de créditos aprobados, pues si os veis preparados, si os organizáis bien, empezad en ese mismo momento, porque cuanta más experiencia tengáis al salir de la carrera, mucho más fácil os será incorporaros al mercado laboral. Lo mejor es que si tenéis la opción, comencéis con unas prácticas curriculares, ya que van a ser créditos optativos mejor aprovechados que si los hicieses mediante una asignatura. Y también os digo que preferiblemente estas prácticas curriculares las cojáis en un departamento de la uni, porque así os va a resultar más fácil acostumbraros a estar trabajando y estudiando a la vez. Os vais a ahorrar tiempo de transporte, además va a ser un trabajo medianamente parecido a estudiar, y esto se va a notar en el estrés inicial. Tras haber hecho curriculares, lo óptimo sería
comenzar unas extracurriculares en un perfil no tan técnico. Por ejemplo, unas prácticas de 3 meses en una consultora. De esa forma aprenderéis sobre todo cómo se venden los proyectos y cómo se trabaja en esas empresas, para que no os llevéis sorpresas después, porque este tipo de empresas son las que ofrecen la mayor cantidad de ofertas cuando terminéis la carrera. Así que cuanto antes sepáis de qué forma trabajan, mejor. Y ojo, porque con consultoría me refiero a trabajar propiamente en consultoría y no a que, por ejemplo, la empresa os mande a un banco a programar en COBOL, que eso sería casi como estar trabajando subcontratado, y es algo bastante típico también de las consultoras, que no es algo que sea ilegal ni que esté mal, pero no es una opción que os vaya a recomendar para hacer unas prácticas. Lo más importante a la hora de hacer unas prácticas es que veáis que el trabajo que vais a hacer os va a resultar útil para vuestra carrera profesional. Por eso precisamente acabo de decir lo del ejemplo de COBOL. COBOL es un lenguaje de programación de hace 60 años y por tanto es probable que ahora no os vaya a servir de mucho, porque prácticamente lo utilizan solo los bancos. La habilidad más importante de un ingeniero es la adaptación al cambio y la capacidad de aprender nuevas tecnologías, y ponernos a trabajar con una tecnología de hace 60 años no parece que sea óptimo. Para vuestro último periodo de prácticas en la carrera sí que os recomiendo que cojáis un puesto más técnico y que esté orientado a lo que queráis hacer cuando acabéis la carrera. Si tenéis varias opciones entre las que no os decidís, podéis hacer varias estancias de prácticas para así ir probando y ver qué es lo que más os gusta, y también ganar un poquito de experiencia en varias áreas. Por ejemplo, no os decidís entre si queréis ser desarrolladores de backend o de frontend, o si queréis programar en Python o en C++, pues en esos casos podéis hacer un par de estancias de prácticas, una de backend y otra de frontend, o una en Python y otra en C++, y así veis qué es lo que realmente os gusta y ganáis ese poquito de experiencia. El punto de que las últimas prácticas sean en puestos técnicos orientados a lo que queráis hacer es porque así os va a resultar más fácil hacer la transición hacia el mercado laboral cuando os tituléis, porque es mucho más sencillo encontrar un puesto de prácticas que un puesto junior, y es habitual que las empresas renueven a los becarios cuando se gradúan y les incorporen ya como junior. En el caso de que vuestra empresa no os lo ofrezca o no lo queráis aceptar, ya tenéis esa experiencia inicial que os permitirá encontrar más fácilmente un puesto junior en otra empresa. Por último, os recomiendo que si ya estáis solo a falta del TFG y os lo permiten, cojáis unas prácticas de 35 horas semanales, siempre y cuando os veáis capaces de hacer frente a la carga de trabajo de ambas cosas a la vez. De esa forma ganaréis más experiencia y estaréis trabajando con un horario más similar al que trabajaréis después cuando os graduéis. De esa forma la adaptación os resultará más fácil. También tenéis la opción de negociar con la empresa la posibilidad de que el trabajo que estéis haciendo os sirva como TFG, pero ya os aviso que esto mejor que lo hagáis con tiempo, porque según el proyecto en el que estéis no os van a dejar hacerlo, y además también os lo tiene que aprobar la universidad. Obviamente esto no vale solo para empresas, sino que también lo podéis hacer y con más facilidad si vuestras prácticas son en un departamento de la universidad. Al final estas recomendaciones son solo para daros una orientación, luego no tenéis por qué seguir exactamente los pasos que os he dicho yo. Si queréis hacer todas las prácticas en un departamento de la universidad, pues está bien, o todas en una empresa pequeña, todas en la misma empresa. Al final lo que busco es que tengáis conocimiento de las opciones que tenéis y, en mi opinión, que es lo más óptimo. Pasamos al último punto, que son los salarios o la ayuda al estudio. Estos salarios van a depender de las condiciones de vuestra universidad para el convenio de prácticas, porque como ya dije en el vídeo anterior, algunas ponen un salario mínimo, y también dependerán de los salarios que haya en el sector de vuestra ciudad, provincia o comunidad autónoma. En Madrid, que es donde he tenido yo toda mi experiencia laboral, los salarios de prácticas suelen rondar habitualmente entre los 450 y los 550 euros, lo más habitual. También podéis encontrar prácticas con una remuneración inferior, aunque ahí también os digo que si es en una empresa y os ofrecen menos de 400 euros al mes, ya empiezan a estar bastante mal pagadas, así que yo no las aceptaría. En universidad ya no lo sé, porque ahí no conozco a mucha gente que haya hecho las prácticas, pero en empresa menos de 400 yo no los aceptaría. Y también podéis encontrar remuneraciones más altas. No es demasiado difícil que encontréis remuneraciones de hasta 650 euros, y ya sí que es un poco más complicado encontrarlas superiores a esa cantidad, pero también las hay. No lo puedo asegurar, pero en Barcelona imagino que los salarios rondarán más o menos las mismas cantidades, y en otras ciudades puede que sean cantidades un poquito más bajas, pero ya os digo, no tengo datos para demostrároslo, así que eso lo vais a tener que descubrir vosotros, es simplemente una suposición. Ante todo, lo que recomiendo es que bajo ningún concepto aceptéis unas prácticas sin remunerar. Ya lo dije en el anterior vídeo, en las prácticas estás trabajando. Por mucho que no tengas ninguna experiencia o tengas poca experiencia, estás trabajando y se te tiene que remunerar por ello. Una empresa que te ofrece unas prácticas sin remunerar ya te está dando una señal de que la política de esa empresa
no es la adecuada para desarrollarte profesionalmente. Y hasta aquí todo lo que os quería contar sobre las prácticas externas en ingeniería informática. Por el tiempo que llevo grabando va a ser un vídeo seguramente bastante largo, así que espero no haberos colapsado con demasiada información. Aquí hemos hablado solamente de las prácticas, no hemos hablado de las salidas profesionales, pero de esto ya vamos a tener varios vídeos en el futuro, voy a hablar bastante en el canal sobre ello, pero eso ya va a ser después de verano porque tengo todavía algunos vídeos pendientes, sobre todo algún vídeo que me pedisteis vosotros, que todavía estoy viendo de qué forma lo voy a plantear. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad vuestro like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho, que os dejo el botón aquí a vuestra derecha, dadle a la campanita para no perderos ninguna novedad y recordad que, como siempre, si tenéis alguna duda sobre el contenido de este vídeo o tenéis algún tema sobre el que queráis que hable en el canal, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.